Bueno, hermanos, amigos, vamos a continuar con lo que viene siendo nuestra serie de lecciones. Y vemos de que la semana pasada, para todos aquellos que no nos pudieron acompañar, empezamos a hablar sobre el vencer obstáculos, el cómo lo hacemos para en sí sobrepasar las grandes cosas que nos ocurren, ¿verdad?, en nuestra vida. Hablamos sobre lo que era Zaqueo, que él intentó, ¿verdad?, o en sí venció esos obstáculos que él tenía en contra de él, con el propósito de conocer quién era Cristo. Y vemos, ¿verdad?, las muchas bendiciones que él recibió, simple, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Bueno, buscando, ¿verdad?, encontrar a Cristo, buscando, ¿verdad?, a su Salvador. Hermanos, después, ¿verdad?, en la tarde encontramos y vimos la historia en sí de Moisés. Vimos un poco, ¿verdad?, de cuando la palabra de Dios nos habla sobre las riquezas que tenían los egipcios. Vimos, ¿verdad?, algunas cuantas fotos, algunas cuantas cosas que nos dimos cuenta que cuando la palabra de Dios menciona que estas palabras, que estos hombres, que esta cultura tenía muchas riquezas, pues no era simplemente, ¿verdad?, tener un reloj, tener una corona, sino eran estatuas, eran miles de edificios, era la forma en la que ellos morían, en sí, ¿verdad?, mucha riqueza que estas personas tenían. Mas sin embargo, hermanos, vemos aquí que Moisés quitó todo eso, quitó esos obstáculos de su vida y decidió que mejor ser parte del pueblo de Dios, sufrir con ellos, pero su meta estaba puesta en lo que era a futuro, en lo que era, ¿verdad?, estar delante de Dios viviendo una vida justa y en sí poder vivir con Él. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar en cuanto a cuando esos obstáculos están en nuestra vida, pero lamentablemente no los pasamos. Lamentablemente cedemos a ese obstáculo que tenemos y lamentablemente no hacemos lo que Dios y a Cristo le agrada. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar sobre un cobarde que crucificó al Señor. Quizá usted ha oído, si le hiciera una pregunta, ¿habrá oído usted de Gratus o Marcellus? Puede que usted diga, no sé ni quiénes son estas personas, no sé en qué tiempo existieron, ni qué es lo que ellos hicieron en su vida. Pero si yo le menciono el nombre Pilato, automáticamente a su mente viene y dice, bueno, ese fue el que entregó a Cristo. Hermanos, este hombre podemos hoy en día quizá criticarlo, decir, si tenía a Cristo delante de él, pudo haberle soltado, pudo haber dicho, bueno, no hay nada digno de muerte en este hombre, por lo tanto debo de soltarlo. Mas sin embargo, hermanos, amigos, lo que ocurrió fue que este hombre tuvo un obstáculo. Tuvo ese obstáculo de quizá, o en sí, ¿verdad?, de vencer lo que a él le satisfacía. Hermanos, muchas de las veces el más grande obstáculo que encontramos en nuestra vida es a quien queremos satisfacer. Encontramos, ¿verdad?, la satisfacción en cosas que me gustan a mí, cosas que yo creo correctas, cosas que en sí yo pienso que están bien, pero ante los ojos de Dios no es, ¿verdad?, tal y como nosotros pensamos. Muchas de las veces, hermanos, amigos, otra cosa que encontramos es el poder satisfacer a los demás. Pero también cuando caemos en ese pensamiento, vemos que no agrada a Dios. Hermanos, cuando vemos estos dos nombres que les dije de Gratus y Marcellus, Gratus fue el gobernador romano de Judea anterior a Pilato, y Marcellus fue el gobernador posterior, es decir, el que fue después, y los dos en sí en su gobierno fueron mejor, ¿verdad?, que Pilato. Pero por alguna razón, ¿verdad?, recordamos simplemente a Pilato y lo recordamos porque en sí él entregó, ¿verdad?, a Cristo. Bueno, en sí, ¿verdad?, lo crucificó. Hermanos, Poncio Pilato fue el gobernador de Judea y lo podemos leer, ¿verdad?, si gustan, en sus casas y apuntarlo allí en Lucas capítulo 3, versículo 1 y en Lucas capítulo 13, versículo 1.
Él fue nombrado por Tiberio, en sí el rey, como el quinto gobernador de Judea, un puesto de mucho poder. Pilato nombraba a los sumos sacerdotes y autorizaba en sí la pena de muerte. Es por eso que él dijo, bueno, hágase como ustedes quieran. Hermanos, veamos unas cuantas cosas de Pilato. Quizá no todo fue malo. Quizá no todo lo llevó en sí a crucificar, a tomar la decisión de decir, bueno, voy a hacer que esto pase, esto malo pase. Hermanos, cuando vemos a Pilato, vemos que él fue cuidadoso y equitativo. Es decir, fue justo. Si me acompañan allí a Juan, por favor, Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, versículos 8 y 9. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 8 y 9. Dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Hermanos, amigos, cuando vemos aquí, vemos que en sí Pilato veía las dos cosas. Dice, yo puedo en sí darte la vida, que continúes haciendo lo que tienes que hacer, o a la misma vez te puedo mandar matar. Él estaba diciendo a Cristo, hey, yo trato de ser justo, simplemente responde a las preguntas, o responde en cuanto a lo que has hecho, a las cosas que has hecho. Vemos aquí que él en sí también le pregunta, y le dice, él trataba de soltarle. ¿Por qué? Porque a través de su entrevista, a través de las cosas que él le preguntó a Pilato, pues vemos que no encontró algo digno de muerte. Hermanos, vemos de que cuando él está hablando con Jesús, él se maravilló de la enseñanza de las cosas que Cristo le enseñaba. Vayamos allá a Mateo, por favor. Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, versículo 14. Dice el versículo 13 y 14. Desde el 12, por favor. Dice Mateo capítulo 27, versículos 12 en adelante. Dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermanos, vemos aquí que aún él reconoció y dijo, este hombre es diferente a todos los demás. Él se maravilló en sí de lo que estaba delante de él, porque él pensaba humanamente, ¿quién de nosotros humanamente que le levantaran calumnias, que le dijeran mentiras, que trataran de manchar su testimonio? Usted se quedaría callado y no respondería ni diría nada. Pero él, al ver cómo Jesús, cómo Cristo respondió sin decir una palabra, él se maravillaba y decía, bueno, esta persona es diferente. Vemos allí en Mateo capítulo 27, en el versículo 15, dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Él fue bondadoso, tenía esa buena voluntad, porque en vez de decir, bueno, yo soy el gobernador, voy a hacer como quiero, dice,
era la costumbre y en sí él, ¿verdad?, aprobó el soltar a quien, ¿verdad?, el pueblo quisiera. Hermanos, vemos que también, ¿verdad?, allí mismo en el versículo 16 en adelante hasta el 18, dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Hermanos, este hombre, a través de este juicio que le está haciendo a Cristo, empieza a discernir. Él empieza a comprender y decir: este hombre, Cristo, ¿verdad?, no tiene nada malo. Estas personas están haciendo acusaciones en contra de él, siendo injustas, levantándole falsas cosas a él. En sí, ¿verdad?, él empieza a discernir y dice: este hombre es bueno. No hay nada, ¿verdad?, que él necesite morir o que haya hecho algo que merezca, ¿verdad?, la muerte. Hermanos, tuvo razón al afirmar e insistir que Cristo, ¿verdad?, que el Señor era inocente. Allí en Lucas, por favor, si me acompañan, allí en Lucas capítulo 23, versículo 4, Lucas capítulo 23, versículo 4 dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Él en sí, constantemente a través del juicio, él le dijo: no hay nada, ¿verdad?, digno de muerte en Cristo. Hermanos, aunque tenía todas estas cosas buenas en sí, discernir, cuidadoso ante el juicio, bondadoso, todas estas cosas buenas que podemos ver, al final, hermanos, Pilato tuvo miedo, fue débil y en sí fue cobarde. ¿Por qué? Bueno, porque él actuó tratando de agradar a la multitud. Hermanos, cuando vemos esto, decimos: bueno, ¿qué es lo que pasó? Hermanos, si él no había hallado ningún delito en Cristo, ¿por qué crucificarlo? Si él tenía a esta persona buena, si él tenía la verdad delante de sus ojos, ¿por qué no hacer lo correcto? ¿Por qué decidir satisfacer a los demás? Hermanos, él decía, ¿verdad?, dice: no he hallado en este hombre delito alguno. Dice: y ni aun Herodes, porque os remetía a él. Él les dijo por tercera vez: ningún delito digno de muerte he hallado en él. Yo no hallo en él ningún delito. Ningún delito he hallado en él, porque yo no hallo delito en él. Hermanos, constantemente él en su mente decía: lo correcto es que esta persona no muera. Lo correcto es que esta persona siga haciendo lo que hace, porque no ha hecho ni ha cometido ningún error. Él tenía la verdad delante de sus ojos. Él sabía lo correcto que tenía que hacer. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué va a equivocarse de esa manera? Hermanos, amigos, ¿qué nos sucede lo mismo hoy en día? ¿Cuántas de las veces usted y yo hemos visto la verdad? A través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, vemos constantemente lo que es justo, lo que es correcto, lo que en sí Dios quiere. Pero ¿cuántas veces cerramos nuestros ojos a la verdad con el único propósito de satisfacerme a mí o en sí satisfacer a los demás? Dice allí, si me acompañan, allí a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Hermanos, ¿cuántas personas no han escuchado la verdad, pero prefieren hacer ¿qué? El error? ¿Saben, verdad, cuál es lo justo delante de Dios? Constantemente, ¿verdad?, oyen el mensaje,
saben, ¿verdad?, el mal, el pecado que se tienen que quitar, saben que tienen que obedecer a Dios, saben que la vida que están viviendo no agrada a Dios. Pero entonces, ¿por qué no hacer lo correcto? ¿Por qué seguir satisfaciéndome yo? ¿Por qué seguir satisfaciendo quizá a las demás personas que están alrededor de mí? Hermanos, vemos que Pilato, ¿verdad?, dice en Marcos capítulo 15, versículo 15, dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hermanos, en este versículo nos damos cuenta, dice, queriendo satisfacer al pueblo. No es que lo tenía que hacer. Vimos el poder, ¿verdad?, que tenía un gobernador. Él no tenía que crucificar a Cristo, él tenía la autoridad para en sí soltarle sin que nada le pasara. Hermanos, amigos, pero porque él en sí buscó agradar a las personas, al mundo, quizá él sentirse mejor consigo mismo, lamentablemente, ¿verdad?, él cayó y no venció ese obstáculo que tenía delante de él. Hermanos, entonces dice Lucas versículos 23, 24 y 25, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Hermanos, Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos habla y nos menciona: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, amigos, para poder vivir una vida justa delante de Dios, es necesario que quitemos el obstáculo de la autosatisfacción. ¿De qué es lo que a mí me está satisfaciendo? ¿De qué es lo que yo creo y pienso que está bien? Porque delante de los ojos de Dios, en sí, ¿verdad?, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Quiero agradar a Dios o quiero seguir agradando al hombre? ¿Quiero seguirme agradando a mí? Hermanos, todos tenemos elecciones. Cada momento en su vida, usted y yo tomamos decisiones para saber si vamos a hacer las cosas de Dios o seguimos haciendo nuestra propia mentalidad. Hermanos, ese obstáculo es grande. Hemos visto historias el domingo pasado de personas que pudieron en sí hacer lo que Dios quería. Bueno, si vemos esas historias y comparamos con este hombre que no hizo, ¿cuál quiere ser usted? ¿Quiere que Dios, ¿verdad?, le juzgue y le recuerde como una persona que dedicó su vida a hacer el bien, buscar su gloria, buscar las cosas justas? ¿O quiere ser recordado como una persona que simplemente, ¿verdad?, teniendo la verdad delante de él, no la obedeció y siguió, ¿verdad?, en su propia satisfacción? Hermano, amigo, usted tiene, ¿verdad?, la opción. Para concluir, hermanos, lo mucho bueno que hay en nosotros no puede justificar lo malo. Vimos las grandes cualidades de Pilato. Vimos que era justo, en sí, ¿verdad?, era bondadoso. Él en sí tenía muchas buenas cualidades, pero en sí no el hacer la verdad, no hacer lo justo delante de los ojos de Dios, en sí se equivocó. Hermanos, el pensar hacer lo bueno o el hablar de hacer las cosas buenas no vale nada si no lo hace. De nada nos sirve saber la verdad, conocer la verdad, oír la verdad, si no obedecemos a la verdad. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, en ningún versículo bíblico usted va a encontrar que diga el que quiso hacer, el que habló de lo bueno, el que pensó en lo bueno, ese es el que se salvó. Sino siempre va a encontrar los versículos que dicen que usted tiene una acción que hacer. Y esa acción es hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Hermanos, Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, cosas, ¿verdad?, para pensar. Uno de los versículos, hermanos, claves que encontramos en la Escritura para hacer
las cosas de Dios y quitarnos todo lo malo, todo lo impuro, es ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 6. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, encontré esta traducción en sí en el lenguaje actual. Ahí en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 6 dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que llegamos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así no lo permite. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo, si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Hermanos, a nosotros en sí negar a Cristo, no hacer lo que Él nos está pidiendo, día con día usted seguir cayendo, usted está en la misma situación que Pilato. Usted crucifica a Cristo porque no obedece a esa verdad. Eso es lo que Hebreos nos está mencionando. Por eso es necesario que todos y cada uno de nosotros venzamos esos obstáculos y en sí podamos hacer lo que a Dios le agrada. Porque de nada nos sirve en sí conocer la verdad, saberla, pero no practicarla. No nos lleva a ningún lado. Por eso es necesario que el que sabe la verdad, el que ha conocido la verdad, el que ha oído la verdad, en sí haga lo que es la verdad. Hermanos, para terminar, todos tenemos que juzgar a Cristo. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar usted delante de Él? Pilato dijo, Mateo capítulo 27, versículo 22, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Él en sí lo crucificó, ignoró la verdad que estaba delante de Él. Hermano amigo, ¿usted qué hará de Cristo? Usted que ha conocido la verdad, usted que tiene la verdad delante de sus ojos, ¿qué es lo que va a hacer con Él? ¿Lo va a crucificar? ¿Lo va a entregar a que se sigan burlando de Él? ¿O en sí procurará vencer esos obstáculos de autosatisfacción y querrá en sí hacer una vida nueva, hacer las cosas que agradan a Dios? Hermanos, sabemos y hemos oído sobre el plan de salvación. Necesitamos oír la palabra de Dios, creer en Cristo, arrepentirnos, confesar la fe en Él y en sí bautizarnos para el perdón de pecados. Y por último, perseverar en esa fe a la que hemos obedecido. Si ya hemos obedecido, pero hemos caído, bueno, es fácil. Solamente necesitamos ponernos bien con Dios. Y los encontramos como, bueno, allí en Hechos 8:22 nos dice, arrepentirnos y rogar el perdón si es que lo necesitamos. Hermanos, la verdad ha sido expuesta en esta mañana. Hemos tenido un juicio que hacer en nuestras propias vidas. ¿Queremos en sí la autosatisfacción? ¿Queremos agradarnos a nosotros? ¿Queremos agradar a todos los que nos rodean? ¿O queremos agradar a Dios? ¿Qué va a hacer usted del Cristo que está delante de usted? Hermanos, amigos, vamos a ponernos de pie para entonar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado y así continuaremos con el culto en esta mañana. Adiós.